Y finalmente, entro en el tema que a mí más me preocupa en este minuto, que es el tema de la o sea, de la restricción de los derechos. Porque aquí una de las características, han salido profesores, grandes profesores de derecho público, de derecho constitucional, diciendo de que la mejor redacción que tiene el artículo 16 no se compara con la constitución actual. Es verdad, tiene una gran redacción los derechos individuales, sin duda. Pero si uno se va al artículo 23, se va a encontrar con una norma que dice, solo por ley podrán restringirse o limitarse los derechos constitucionales establecidos en esta disposición. O sea, la ley puede restringir estos derechos, restringir y limitar estos derechos. ¿Qué ley? Habrá que ver si dice una ley institucional o una ley simple. En el mejor de los casos tiene un quórum básico y en el peor de los casos tiene una ley simple, va a poder restringir que todos los derechos individuales. Pues bien, el artículo actual de garantía general de los derechos, que es el artículo 19, número 26, dice una cosa muy diferente respecto de esta garantía. Dice, los preceptos legales que regulen o complementen las garantías constitucionales o que los limiten en los casos que la Constitución autoriza. Es decir, para que el legislador pueda limitar un derecho esencial, debe estar autorizado en la propia Constitución, en el propio artículo que garantiza ese derecho. Ejemplo, el derecho de propiedad es posible limitarlo a través de la ley de expropiación y las razones por las cuales y las formas están todo en la Constitución. Pero la garantía de culto, la libertad de educación o el derecho a la educación, el derecho a la salud o el derecho a, por ejemplo, a dar opinión o informar, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, no son susceptibles de una ley para ser limitados porque no está autorizado en la Constitución limitarlos. Solo puede regularlos o complementarlos, pero no puede limitarlos. Entonces, el cambio es copernicano, Vanessa. Todos los derechos individuales que están preciosamente escritos en el texto que nos proponen pueden ser limitados por el legislador. En el texto actual, ninguno de los derechos, salvo que ellos mismos autoricen al legislador que se limiten. Esto es grave, esto es muy grave, porque esto es exactamente escribir con la mano, con letra y caligrafía maravillosa, y borrar con el codo todo lo escrito. Exactamente todo, porque le entregaron al legislador el que nuestros derechos individuales puedan ser limitados o restringidos. Tenemos otro elemento, los derechos hoy día de las personas, los derechos en la actual Constitución, están los derechos fundamentales, están regulados en el artículo 19, del 19 número 1 al 19 número 26. La vida, la igualdad ante la ley, en la ley, la protección, intimidad, privacidad, la libertad de culto y conciencia, el derecho, el derecho a la educación, al trabajo, etc. No al trabajo, sino que a la libre contratación. Entonces, la lógica de la Constitución actual es que todos esos derechos que le llama fundamentales, el constituyente del 80 dividió los derechos que le llamaba fundamentales de aquellos derechos que eran sociales. Ya. El constituyente del 80 parte de la base de que la persona está antes del Estado. O sea, la persona es anterior al Estado. Por eso que el Estado tiene que reconocer derechos que la persona ya tenía. Esa es la lógica. En cambio, el constituyente del 2023 parte de la base de que el Estado está antes que la persona. Por eso que habla del Estado social y democrático de derecho. Entonces, claro, el constituyente del 2023 parte de la base de que las personas tienen los derechos en la medida y progresividad que el Estado se los pueda entregar. Por eso habla del derecho progresivo la consecución y ejecución progresiva de derechos. ¿Ya? Pero aquí viene lo peligroso. El constituyente del 80 decía, mire, si usted le quiere cambiar un derecho a las personas, el que usted quiera, usted lo tiene que hacer por una ley de quórum especial, porque es tan grave lo que usted está pidiendo, por ejemplo, cambiarle el derecho de propiedad, el derecho a la vida, ¿verdad? Y usted tiene que cambiarlo con una ley especial, que lamentablemente nuestro Parlamento destruyó esa garantía, porque esa garantía decía que los derechos fundamentales
se tenían que modificar por un quórum de 2/3, ¿vale? Y Claro. nuestros honorables senadores cambiaron esa norma y dijeron que no, que ahora para cambiar, en la Constitución actual, para cambiar los derechos de las personas, o una modificación o reforma, se hacía por 4/7, artículo 65. Pero con todo, es mucho mejor que el artículo 75, letra R, del actual proyecto constitucional, que establece que para limitar los derechos se hace por ley simple. Entonces, el día de mañana, el constituyente le está dando hoy día la facultad al Parlamento de que nos cambien los derechos por una ley simple. Quiero que todos mis compatriotas entiendan que eso tienen que unirlo. Ahí está, mira cómo está redactada. A la letra R, por favor. Son materias de ley y vámonos a la R. Mira cómo está redactada, si es gravísima. Ahí la letra R dice, las que limiten, regulen, complementen o restrinjan los derechos y libertades fundamentales establecidos. ¿Tú entiendes lo grave que es permitir que una ley simple, para que los que nos están escuchando, una ley simple, chiquillo, es mayoría de los asistentes? Entonces imagínense que ese día se levantaron a trabajar 50 parlamentarios. Con 50, claro, con 26 de esos 50, te pueden cambiar tu derecho, te pueden restringir, modificar tu derecho a la propiedad, derecho a la educación, derecho a las pensiones. ¿Cachai? Es gravísimo. O sea, mi nombre es Pablo Errázuriz-Monte, soy abogado, no soy especialista en derecho constitucional. He visto muchísimos posteos y videos en la red que dicen relación a las bondades o dificultades que presenta el texto constitucional que se va a plebiscitar en diciembre, pero lo trata de soslayo y dice relación con el artículo 23 de la propuesta. Dice que solo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales. Es decir, dice solo la ley. Yo quiero advertir a los auditores que las constituciones existen precisamente para limitar la ley. Es decir, la constitución es una norma supralegal, tiene que estar por sobre la ley. Lo que es totalmente nuevo y totalmente insólito para mi modo de ver las cosas es que con una ley simple se pueden restringir hasta el 0% las garantías constitucionales, es decir, los derechos, es decir, el derecho a propiedad, el derecho a la intimidad, en fin, todo lo que está en el artículo 16, que en este momento está en el artículo 19 de la Constitución vigente y que ahora está en el artículo 16 de la Constitución propuesta. Todos esos derechos pueden ser limitados y restringidos. ¿A qué niveles? No lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que es una constitución? Una norma supralegal. ¿Para qué es una constitución? Para limitar el poder del Estado respecto a los individuos. Eso es una constitución. ¿Qué posibilidades tiene una constitución de limitar el poder del Estado cuando a través de una ley simple, obtenida con una mayoría del 50 más 1% en las dos cámaras, se puede restringir, por ejemplo, el derecho a propiedad hasta hacerlo insignificante? Por ejemplo, nadie puede cobrar renta de arrendamiento por la segunda vivienda, por decirlo. Aquí la ley puede derogar cuando quiere, como quiere, de la manera que quiere, es decir, derogar no, pero restringir a niveles de cero, una garantía constitucional cualquiera, incluidos los derechos de propiedad, de intimidad, de libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera.